En estos tomos se encuentran unos textos que revolucionaron la forma de entender la historia de nuestro país. Su autor fue este hombre, Modesto Lafuente. Tenía una misión muy clara: construir una historia en la que el sujeto no sean los reyes, el sujeto no sean los nobles, el sujeto no sean las altas instituciones, sino que el sujeto sea la nación española. Y con tal objetivo redactó esta monumental obra historiográfica. Sus 29 tomos abarcan desde los tiempos primitivos hasta el mismo siglo XIX. Esta historia surgió tras la Primera Guerra Carlista. Los liberales decidieron utilizar otro tipo de armas para ganar al aferrado absolutismo. La historia ganó más batallas que los ejércitos en el siglo XIX. Quiero decir con esto que se acudía a la historia para legitimar las propuestas políticas que estaban haciendo pues las diversas cortes constituyentes. Desde Cádiz y el trienio liberal estamos conformando pues un Estado liberal, nace la nación española. Para defender el concepto de nación en estas páginas, Lafuente, que fue diputado por León y Astorga, pasó de estar en el lado de la política progresista a ser un liberal moderado, es decir, más conservador. Captó la necesidad de establecer como unos principios, unos fundamentos de la construcción de la nación española que fueran estables, tradicionales, que fueran, y enseguida se fijó en la monarquía, en la religión católica, como caracteres, digamos que primarios y esenciales de la nación española. El éxito de la historia general de España de Modesto Lafuente fue tal que ocupó un lugar destacado en las librerías de los españoles. Estuvo en todas las bibliotecas españolas del siglo XIX, en los ateneos, en los liceos, en los casinos, en las bibliotecas de los burgueses en sus casas. Esa idea de contar a la gente cómo es su país, qué ha sido, qué historia ha vivido, convierte a Modesto Lafuente en una pieza esencial del proceso de conocimiento. No fue la única obra relevante del escritor, también destacó en el mundo periodístico. Quizás sus orígenes religiosos y seminaristas en tierras de Palencia y de León fueron los que inspiraron su personaje más famoso, Fray Gerundio, el fraile que dio nombre a su periódico satírico de los jueves. Se metía digamos, con las autoridades, con las instituciones, con la corrupción, constantemente. El Fray Gerundio era un medio crítico, mordaz, humorístico, y acabó convirtiendo a Modesto Lafuente en un personaje famoso, que recibía en su movimiento por las distintas ciudades homenajes, pero también padecía las consecuencias de ser crítico. Las llegó a sufrir en sus propias carnes. En algún momento se metió incluso con el general Prim. El general Prim hizo un juego de palabras entre Prim y pringao, y al general Prim le molestó extraordinariamente. En una de las reuniones en la puerta del Congreso, el general Prim le arreó un bastonazo al propio don Modesto. Y es que lo que decía el Fray Gerundio iba a misa. Tal fue su repercusión que en un año llegó a agotar los 6.000 ejemplares de tirada. Aún así, quiso dejar bien atado su negocio. Él, que tenía buen ojo como montañés, se casó con la hermana del impresor de Mellado para hacer el negocio completo, sacaba el periódico puntualmente y después lo vendía encuadernado cada 3 meses y fue un bestseller de la época. Con la hermana del impresor pasó gran parte de su vida en su casa palaciega de Mayorga de Campos, en Valladolid, hoy convertida en centro cívico. Aquí ha dejado huella. Se instaló con la desamortización de Mendizábal, compró unas tierras en Mayorga y a raíz de ahí podemos decir que Mayorga fue su segunda residencia. Modesto Lafuente murió en 1866. En este pueblo descansan hoy los restos del político, periodista y escritor, autor de la primera historia de nuestro país. Con ella contribuyó a crear la conciencia nacional española como un pueblo unido.